Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este segundo webinar Literatura coreana en España, actor secundario de BTS, Solo Leveling y el juego del calamar. Este es el segundo webinar del segundo ciclo de conferencias Estudios Globales de Asia Oriental, organizados por Casa Asia y el Máster Oficial de Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que cuenta con la colaboración del Grupo de Investigación Gregal de dicha universidad. Yo, sin más dilación, como representante de Casa Asia, voy a dar paso a David Saurí, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y el coordinador del Máster Oficial en Estudios Globales de Asia Oriental. Así que, sin más dilación, para que aprovechemos el tiempo, David, por favor, si nos puedes. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Yasmín. Voy a, como coordinador del máster, que somos los que organizamos estos ciclos, ya hicimos uno el año pasado, me gustaría comentar brevemente, muy brevemente, qué es este máster, qué pretendemos con este máster, nuestros objetivos, la estructura, etcétera, etcétera. Es un máster oficial, esto quiere decir que es un máster que después puede llevar a hacer un doctorado si la gente lo estima oportuno. Es un máster de 60 créditos, de un año de duración, como podéis ver aquí. Es un máster que se imparte en inglés y en español. Esto es un tema muy importante porque a veces hay un poco como la idea de que tenemos como requisito alguna lengua asiática, y no es así. De hecho, la propia filosofía del máster, como está pensado y como la pensó el profesor Blai Warner, es muy clara al respecto. Al introducir la palabra global, no estamos hablando de mirando hacia adentro de estas sociedades, básicamente China, Japón y Corea, sino estamos mirando cómo estas sociedades se proyectan hacia el mundo, ¿no? Hacia un mundo globalizado y con una influencia, como todos saben, cada vez mayor, ¿no? Y en tanto que global, evidentemente, la lengua, el español es, por supuesto, muy importante, pero la lengua franca, digamos, el latín de nuestros días es el inglés, y de aquí que el máster pues se impartan las dos lenguas, ¿no? Y no hay ningún requisito de conocer ni chino, ni japonés, ni coreano, ni nada por el estilo, ¿no? Muy importante también, la modalidad es presencial. El máster se imparte en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta va a ser la tercera edición. La primera fue virtual por motivos obvios. Nos coincidió el primer año del máster, nos coincidió con la pandemia y todo el mundo tuvo que ir a clases virtuales, como ya muchos recordarán. Pero a partir de este curso y en los cursos que siguen vamos a ofrecerlo presencialmente. No descartamos hacerlo virtual en el futuro, pero esto dependerá mucho de los recursos que tengamos y de la capacidad docente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un máster que cuenta, que como he comentado, tiene 60 créditos. Nuestra idea es que venga gente de todos los ámbitos del saber, principalmente de las humanidades y las ciencias sociales, que creemos que son los ámbitos que les puede interesar más digamos, la temática del máster, aunque en el pasado hemos tenido también estudiantes de ámbitos científicos, desde un ingeniero informático, por ejemplo, que tuvimos el primer año, y otros estudiantes de ámbitos así más científicos y tecnológicos, ¿no? Los 60 créditos, la estructura es muy clara. Se divide en 2 semestres, como pueden ver aquí. En el primer semestre hay 2 asignaturas, 2 módulos, mejor dicho, que son básicos en el máster. Un módulo de productos culturales, discursos representacionales, identidades transaccionales. Es el módulo más, digamos, que se vincula más con el tema de la cultura popular, lo que es también la cultura escrita, lo que es la literatura y todas las formas de cultura popular, desde el manga y el anime hasta los videojuegos, hasta el cine, la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? El otro módulo es un módulo más social, es un módulo que se denomina geopolítica, economía y medio ambiente, que son ámbitos esenciales en este papel de Asia Oriental en el mundo de la geopolítica, con China como principal potencia, el mundo de la economía. Las economías de los 3 países son economías muy potentes, juntos constituyen casi más de un 20% de la economía mundial.
Y luego también, evidentemente, la variante o la derivada ambiental con toda la cuestión del cambio climático que estos países pues, empiezan a sufrir y también contribuyen a él, ¿no? El segundo semestre tenemos el tercer módulo central del máster, que es de Política y Sociedad. Este mira un poco más a estos países, pero siempre en relación a su papel y a su relación con Europa, con Estados Unidos en este proceso de construcción de la modernidad, ¿no? En este caso también estos son los tres módulos centrales, que es la mitad del máster, 30 créditos. Tenemos también la posibilidad de que los alumnos escojan una asignatura optativa, que no son asignaturas del máster, son asignaturas de otros másters que se imparten en la Universidad Autónoma, pero que pensamos tienen relación con los estudios que nosotros estamos impartiendo en el máster de Asia Oriental, ¿no? Una asignatura de movilidad, transporte y territorio, el tema de la movilidad, sobre todo la movilidad urbana. Tenemos mucho que aprender de los grandes sistemas, por ejemplo, de transporte público, de cómo se gestiona la movilidad en las grandes ciudades asiáticas, y en este sentido Seúl, Tokio, Shanghái, Hong Kong son modelos de cómo organizar la movilidad urbana diaria de millones de personas. Tenemos una asignatura también de otro fenómeno global muy importante, que es el turismo. El turismo asiático en estos momentos se está convirtiendo en un fenómeno global muy importante, el turismo chino sobre todo. Es verdad que con la pandemia esto se ha ralentizado mucho, pero a tenor de lo que podemos estar viendo en Barcelona, justo ayer que estaba por el centro y tal, pues ya vi bastantes, digamos, turistas, digamos, con facciones asiáticas, ¿no? Esto va a volver sin ninguna duda, el turismo siempre vuelve. Y luego tenemos un módulo que se imparte desde la Facultad de Periodismo, que se llama Sistema de Medios Comparados, que es sobre los medios de comunicación, básicamente, y cómo abordan la mundialización y cómo son influidas con esta. Hay luego dos módulos restantes, un módulo de estudios de caso, que es simplemente aplicaciones prácticas de los tres módulos anteriores, del módulo más cultural, del módulo más geopolítico, del módulo económico y del módulo más político y social. Y entonces estos son módulos es un módulo de estudios de caso, como dice el nombre, que es muy práctico, muy aplicado, con trabajos muy concretos, muy específicos. Y luego un poco el que es, digamos, uno de los elementos centrales, por no decir el central del máster, que es el TFM, el trabajo de fin de máster. Es una cuarta parte del máster, le damos muchísima importancia de aquí que sea una asignatura anual, de la cual efectuamos un seguimiento prácticamente desde octubre, que empezamos el curso, hasta junio, y que, digamos, tiene que reflejar un poco en un documento individual escrito por los alumnos, un poco todo lo aprendido en relación a un tema concreto, todo lo aprendido durante el máster, ¿no? Hablando también de horarios, también tendría... sí, la admisión. Tenemos varios periodos de admisión, que aquí tienen el primero termina mañana, el 20 de mayo, pero inmediatamente se inicia otro. Les he de decir que quien esté interesado todavía hay plazas para la preinscripción, que es obligatoria, y entonces esto también hay un tercer periodo que es de julio a septiembre, y que este último periodo ya, digamos que el tema de las plazas ya es más problemático porque, digamos, se ha ido llenando en los dos periodos anteriores. La matrícula tiene lugar a finales de octubre, y entonces el máster empieza, si no recuerdo mal, que lo teníamos por ahí apuntado, el primer martes del mes de octubre, ¿no? El máster es muy importante también a nivel de horarios, es decir, que el máster se imparte por las tardes en horario de 16 a 20 horas, o sea, es bastante intensivo, aunque también no es todo el curso académico este horario, ¿no? Por ejemplo, el segundo semestre hay menos dedicación docente que el primero, porque pensamos que en el segundo semestre se tiene ya que, digamos, que facilitar que la gente haga el trabajo de fin de máster, y también en función de la optativa que se escoja, pues habrá más o menos docencia, pero se tiene que contar que es bastante intensivo. Estaba hablando del
del trabajo de fin de máster, que también quería reflejar una característica nuestra, que es nosotros no ofrecemos prácticas en este máster, pero en cambio en el trabajo de fin de máster sí que damos la oportunidad, de acuerdo con el tutor, y si el tema, no necesariamente todo el mundo tiene que hacerlo, pero si el tema se presta, la posibilidad de hacer algún tipo de estancia, algún tipo de trabajo en un entorno profesional, como dice aquí, instituciones públicas, empresas privadas, fundaciones, ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros trabajamos o hemos colaborado en los 2 últimos años con Casa Asia, por supuesto, que siempre se ha brindado, y estamos muy agradecidos, a acoger a nuestros estudiantes para hacer estas estancias, pero también nuestros estudiantes han efectuado prácticas en el Instituto Sejong de coreano, cuya sede está en la Universidad Autónoma, en el Instituto Confucio chino, cuyo director actual es un profesor del máster, por cierto, y también próximamente esto el profesor Warner lo conoce mejor con el tema del Japan Foundation, ¿no? En definitiva, hay esta posibilidad. No quisiera alargarme más porque pienso que ya llevo hablando demasiado rato, porque digamos que ya está. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pueden escribirnos, pueden mirar la página web, y por mi parte nada más. Y en todo caso, ahora sí que daría la palabra al profesor Warner para que nos presentara la ponente de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Profesor Sauri, bueno, es un placer nuevamente estar en Casa Asia y acompañado de todos vosotros y vosotras. Hoy disfrutaremos de una conferencia impartida por una de nuestras profesoras, la profesora Esther Torres, y también con la labor de comentario, de discussion del profesor Manuel Pavón. Como sabéis todos y todas, esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias, del segundo ciclo de conferencias de Estudios Globales de Asia Oriental, que organizamos conjuntamente desde el Máster de Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, conjuntamente con Casa Asia. Celebramos el día 2 de mayo, festivo en algunos sitios del Estado, celebramos la primera conferencia con un webinar de videojuegos sobre los videojuegos y el imaginario compartido que se articula a través de ellos con nuestro profesor Tomás Grau, especialista en videojuegos. Hoy nos acompaña, y ahora tendré el placer de presentarla, la profesora Esther Torres con este webinar sobre literatura coreana en España. El día 2 de junio tendremos una conferencia de otro de nuestros profesores del máster, el profesor Roberto Figuiulo, sobre imaginarios sinofuturistas, tanto en productos culturales como en literatura también. Y finalmente, el día 16 de junio cerraremos este segundo ciclo de conferencias que organizamos desde nuestro máster, conjuntamente con Casa Asia, con el webinar del profesor Jus Castillo sobre relaciones internacionales y política internacional en Asia Oriental. Bien, sin más dilación, porque todos venimos a escuchar, a poder conversar, a poder disfrutar de la conferencia que hoy nos ofrece la profesora Esther Torres, profesora de nuestro máster. Sin más dilación, quiero presentar a Esther Torres. Esther Torres Simón es doctora en Traducción y Estudios Interculturales por la Universitat Rovira i Virgili, premio extraordinario de doctorado. Tiene una amplísima experiencia conocida y reconocida en el campo de los estudios coreanos, también de los estudios japoneses, en el campo de la traducción. Ella, de hecho, ha sido profesora ayudante en varias universidades, como profesora ayudante, de hecho, como profesora lectora, forma parte hoy en día de nuestro staff. Ha sido un gran fichaje de este curso académico. Estamos contentísimos de tenerla, puesto que es la persona responsable de los estudios coreanos, que es un ámbito de crecimiento en nuestra universidad. Es profesora lectora Serra Hunter de la Universidad Autónoma de Barcelona, de nuestro programa de Estudios de Asia Oriental, y asimismo ha sido anteriormente profesora visitante en la Universidad Rovira i Virgili, profesora en la Universidad Europea del Atlántico, profesora también en Corea del Sur como becaria, como lectora MAE, en la Universidad de Yonsei, en la Universidad Nacional de Chongbuk, y además es también la secretaria de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental, además de miembro de diversos consejos editoriales, revisora de publicaciones, consejos científicos, asociaciones internacionales. Bien, es autora de numerosísimas publicaciones en revistas como Meta, Target, revistas académicas y editoriales académicas de primerísimo nivel como Routledge, entre otras ellas. Esther Torres está acompañada hoy de también nuestro profesor de nuestros estudios de Asia Oriental,
oriental, Manuel Pavón. Manuel Pavón es especialista en estudios chinos en el programa de estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, también profesor de nuestro máster de estudios globales de Asia Oriental, formado en la Beijing Jiangtong University y en la Beijing Foreign Studies University. Es además máster por la Universidad Autónoma de Barcelona y graduado en estudios de Asia Oriental por la Universidad de Granada, además de traductor y editor, un reconocido traductor y editor del chino al español principalmente. Bien, no me voy a extender más porque tengo muchas ganas de escucharlos a los dos y de disfrutar de esta conferencia, y sobre todo tengo muchas ganas de ver vuestras preguntas, vuestras ideas en el chat, reflejados en el chat. Yasmín nos va a ayudar en esta tarea y Manuel, que va a ser el encargado, el profesor Pavón, Manuel Pavón, de moderar la sesión, también va a ir incardinando estas preguntas, estos comentarios que vosotros y vosotras pongáis en el chat con las preguntas que él después formulará a nuestra ponente. Sin más dilación, por tanto, cedo la palabra a la profesora Esther Torres y a su conferencia Literatura Coreana en España, actor secundario de BTS, Solo Leveling y El Juego del Calamar. Cuando quieras, Esther, estamos deseosos de escucharte. The floor is yours. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que con esta presentación me dan ganas de apagar la cámara y hacer ver que estoy enferma. Yo por favor, no sé si voy a estar a tanto nivel. Sobre todo, bueno, quería agradeceros la oportunidad de poder hablar de un tema que me fascina, como es la literatura coreana. Voy a compartir el PowerPoint para que os fascine tanto como a mí. Y por supuesto también gracias a todos los que estáis siguiendo esta sesión, tanto ahora en directo desde el Zoom como YouTube. Tengo algunos compañeros de las tertulias literarias que me comentaron que la seguirían si no podían en directo, en diferido. Y finalmente creo que un poco la razón de la que estemos todos aquí es que estamos en cierto modo de acuerdo que Corea está consolidando su papel, ¿no?, como potencia cultural en música, en cómic, en series. Y no solo eso, sino que está alcanzando una presencia popular bastante amplia en España, un país que hasta ahora parecía que se había resistido ligeramente a la denominada Hallyu o la coreana. Un poco la pregunta que planteo hoy, y a la que no le voy a dar tal vez una respuesta clara, sino que me gustaría que lo miráramos y que lo discutiéramos en la parte final, es si este boom que estamos viviendo de producción cultural coreana en recepción en España alcanza o alcanzará la literatura. Para poder hacer esto, me gustaría hablar un poquito de cómo ha ido este proceso de recepción de diferentes productos culturales, para luego centrarme en la situación actual de la literatura coreana en España y en español, y qué tipo de ítems podemos valorar para ver hasta dónde llega esta circulación de la literatura. Voy a empezar con tal vez alguna imagen un poquito viejuna. Esta para mí fue la primera referencia que tuve a Corea. Yo, como comentaba a Blay, empecé con japonés ya hace mucho tiempo, no digamos cuánto, hace un tiempo. Pero sí recuerdo cuando Kim Ki-dok empezó a triunfar en los diferentes festivales europeos, y esta fue la primera película coreana que fui a ver al cine, un cine que por cierto ya está cerrado. En cierto modo es una forma de reflejar que ya hace tiempo que hay referencias de la cultura coreana presentes tanto a nivel europeo como a nivel español. De hecho, a lo mejor alguno incluso recordáis a este actor, bueno, que sigue en activo, Alberto Joly. Es un actor catalán de origen coreano, que para mí fue también tal vez la primera relación en el mundo de la actuación que yo tuve con la cultura coreana. Sin embargo, referencias a Kim Ki-dok o Alberto Joly a veces se quedan dentro de referencias culturales de un grupo muy concreto, ¿no? Un cine de culto, el ganador del Festival de Cannes, muy anecdótico, o como en el caso del actor, mezclado con referencias a otras naciones asiáticas. Si lo recordáis, a lo mejor con la referencia os viene a la memoria, Alberto Joly era uno de los principales protagonistas de la película Tapas de Corbacho, del director Corbacho en aquel momento, y su papel era de camarero chino. Entonces, esta nacionalidad coreana, de hecho, quedaba supeditada, ¿no?, a la de su personaje. Según pasa el tiempo, tenemos nuevos referentes, y tal vez fue el Gangnam Style una de las primeras referencias que permeabilizan varios niveles de la sociedad, al menos hasta el punto de ser conocido ya no solo por aquellos que tienen un interés claro por la cultura coreana, sino por personas que inicialmente no sabían de dónde aparecía todo este baile fantástico, toda esta fantasía, este éxito en YouTube. Seguimos en el mundo de la música y sí, ahora sí, cómo no, creo que pocos ignoran el increíble éxito internacional que ha tenido BTS. Y obviamente no solo BTS, sino también otros grupos como Blackpink.
No pretendo compararlos, obviamente su alcance es muy diferente, pero sí que es cierto que tanto uno como otro son de los primeros que representan una nación, ¿no? Son ese grupo de música coreano, ese grupo de lo que sea coreano. ¿Qué tenemos en literatura? Bueno, en literatura sí tenemos algún referente, creo yo, y aquí es cierto que a veces cuando estás muy inmerso dentro de unos estudios, como en nuestro caso es con los estudios asiáticos, a veces te cuesta valorar hasta qué punto algo tiene una repercusión real en la sociedad. Pero hablaremos de esto, hablaremos de qué metodología podemos seguir para valorarlo. Me atrevo a deciros así que el Man Booker Prize convirtió a La vegetariana en una obra realmente conocida. Creo que la reedición las varias reediciones que ha tenido la obra, su traducción no solo al castellano, de hecho al castellano argentino y al castellano peninsular, sino también, por ejemplo, al catalán, muestran que ha tenido una buena difusión. Y tal vez no todo el mundo reconozca a la autora por la calle si la encontrarais, pero creo que el nombre de Han Kang es lo bastante conocido para hacer sonar al menos una campanita por aquí y por allí. Si volvemos a sectores más específicos, uno de los cómics manhwa, que ha tenido más éxito este año 2021 es de origen coreano, es Solo Leveling, ha tenido una gran acogida y de hecho no ha sido el único que ha tenido una gran acogida. Hay otra obra, Tower of God, que aunque si bien nos ha llegado a España traducida del japonés, también es de origen coreano y que también ha tenido una gran acogida. Son 2 de las 5 obras de manhwa de este año con mayor difusión. Ahora sí, puede que hasta ahora haya referencias que os hayan sonado, que no os hayan sonado tanto, pero creo, me atrevo a decir que a partir de ahora todos vas a decir por supuesto. Vamos a ver lo que le llaman los game changers, ¿no? Los ítems que hacen que las cosas cambien, o tal vez no. La revolución parece haber venido en primer lugar por esta victoria de los Oscars, ¿no? Parasite no solo logró el éxito de los Oscars, sino también éxito en taquilla por todo el mundo. Y creo que puso de relevancia una trayectoria de cine coreano que ya se estaba consolidando, pero que a través de esta obra consigue llegar a un público más amplio. Y hay otra coproducción coreana, que a lo mejor habéis oído hablar de ella, no lo sé, en una plataforma de distribución audiovisual llamada Netflix. Sí, obviamente me refiero a Juego del Calamar, que también marca un antes y un después en lo que se relaciona, los productos culturales que se relacionan con Corea. De hecho, bueno, a raíz del éxito de Juego del Calamar en Netflix, se empiezan a promocionar otras series que no sé si habréis visto, si no las habéis visto las recomiendo, por ejemplo, de Camino al Infierno, porque finalmente el éxito de un producto cultural lo que hace es facilitar el espacio para que se promocionen y se difundan nuevos productos. En este caso, pues Hellbound, de Camino al Infierno, se promocionó como otra obra coreana sorprendente y además, bueno, en este caso dirigida por Yoon Sang-ho, que es el director de Tren a Busan, que también tuvo buena recepción en España. Otras obras que se han promocionado a raíz de este éxito del Juego del Calamar, por ejemplo, es Estamos todos muertos. No es mi estilo de serie, por tanto no os la he visto, pero mis estudiantes os la recomiendan encarecidamente. Si os gustan las películas, bueno, las series en este caso de zombies de Netflix también. Y no solo esto, sino que esas producciones a veces llevan consigo la posibilidad de una producción transmedia. En el caso de Camino al Infierno de Hellbound, la expectativa de este gran éxito, de este segundo éxito de esta serie, promocionó, por ejemplo, la traducción del cómic, el cómic en el que se basa la serie. Cómic, por cierto, que ya es una adaptación de un webtoon. Un webtoon, para los que no conozcáis la terminología, es un tipo de cómic de formato vertical que se publica en línea. En este caso, pues el webtoon de Hellbound se adaptó a formato libro, son 2 volúmenes,
se están traduciendo al español y creo que se publican, si no están publicados ya, se publican o publicarán en verano, como muy tarde. Y también el éxito este de cómic que os mencionaba, Solo Leveling, el éxito que ha tenido ha fomentado que se traduzcan y también se empezarán a publicar en breve las novelas en las que se basan estos cómics. Son novelas juveniles, novelas ligeras que se suelen llamar, que en Corea en su momento se hicieron por entregas, si no recuerdo mal, y que a día de hoy, también no sé si será novedad de septiembre, llegarán a España en formato libro. Por tanto, este éxito a veces, como decía, pues permite o facilita que haya una conexión directa con la creación de otros productos. No solo esto, bueno, de hecho, me parece bastante curioso que el éxito de Solo Leveling hace que se exija o se está reclamando la creación de un anime también. No sabemos si llegará a tanto porque aún estaría en producción en Corea, pero no hay que descartar que incluso esta línea tenga más ciclos de vida. Pero más allá de estas líneas directas, a veces, retomando el caso de BTS, la influencia que los artistas tienen a difundir su propia cultura también es muy relevante. Justo en el 2020, BTS lanzó una aplicación para ayudar a sus estudiantes a aprender coreano. Tienen o han hecho durante su carrera en las entrevistas múltiples recomendaciones de libros y autores coreanos que estaría bien leer. En este caso hay una página web que los ha recogido, organizados por cada uno de los miembros de BTS. Y aunque siempre es muy difícil valorar hasta qué punto este tipo de iniciativas tienen una repercusión real, recientemente estaba en una conferencia con varios expertos sobre literatura coreana y me llamó la atención que un traductor y poeta estadounidense, que traduce el coreano, Jake Robin, mencionó una anécdota en la que estaba promocionando la traducción de un libro de un poeta coreano. Entonces, comentaba este traductor que habitualmente cuando él está difundiendo su propia obra, la poesía en general se mueve en sectores muy específicos y no se espera que en las presentaciones de los libros vaya demasiada gente. Y bueno, pues acompaña a este señor, un coreano en Estados Unidos, que imaginaba que poca gente iba a conocer y se encuentra que tiene una sala llena de gente y una cola en la puerta para las firmas. Fue entonces cuando empezó a acercarse la gente a que le firmara el libro que él, en su calidad de intérprete, tal vez saliéndose un poco de su calidad de intérprete, preguntó ¿por qué? ¿Por qué habían elegido a este autor? Y descubrió que era una de las recomendaciones de BTS. Y esto había promocionado que de repente un autor de calidad, sin duda, que no esperaba tener especial repercusión, lograra unas ventas bastante considerables, sobre todo teniendo en cuenta que es poesía, gracias a esta recomendación. No os olvidéis de ese ejemplo porque volveré más tarde a él. Y lo relacionaré un poco con el tema del juego del calamar. El juego del calamar, obviamente, no ha supuesto un cambio en la recepción de la cultura coreana únicamente por haberse vendido explícitamente como coreano. Hemos visto otros ejemplos donde esto ya había ocurrido. Su alcance, y creo que eso es una medida correcta para verlo, ha sido su capacidad para adentrarse, para infiltrarse hasta tal punto en la sociedad española que se ha convertido en un referente intertextual y lleva esta referencia nacional a otro nivel. Este anuncio que veis aquí es una foto que tomé yo en el metro de Barcelona, en concreto en la estación de Fabra i Puig, si queréis ir a verla, en la que obviamente no se entiende el juego de palabras si no sabes qué es el juego del calamar, si no sabes que es una serie coreana. Y este es, bueno, es un anuncio de 4 que había haciendo diferentes juegos de palabras entre productos culturales y bueno, términos deportivos, ¿no? Por la traducción, por si acaso, si sabes que el juego de posición no es una serie coreana, eres uno de los nuestros. Está fomentando que los deportistas presenten sus currículums para trabajar en Decathlon. Formaba parte de una estrategia para búsqueda de futuros empleados. No solo esto, sino que de hecho este boom, esta presencia repentina de lo coreano, la traducción, puede estar detrás de anuncios como este de Bank Inter compartido en redes.
Y desde aquí agradezco a Noali y a Mozpaco por haberlo compartido en Twitter justo la semana en la que iba a hacer esta presentación. Parece que precisamente también quiere incluir una referencia a Corea, ¿no? Tal vez por lo de querer cumplir la casa de los sueños y de tener un futuro como en la serie del juego del calamar. Aunque esto sí, imaginamos que por error lo que se muestra no es un billete de wones surcoreanos, sino un billete de la República Popular Democrática, de Corea del Norte, con lo que tal vez el mensaje de fondo no llega tan bien. Aún así, creo que sí que es muy relevante ver que Corea toma esta importancia. Y no solo aquí, la muñeca del juego del calamar aparece en varios reclamos dirigidos a gente joven, dirigidos a estudiantes. Esta imagen que podéis observar en pantalla fue un cartel que a nivel local se hizo en la Universidad de Castellón, en la Universidad Jaume I, para recordar el uso correcto de la mascarilla dentro de la biblioteca. Más recientemente, de hecho, es una captura de pantalla de un vídeo que se publicó en Twitter la semana pasada, es que esta promoción también se liga a grandes eventos. Para los que no estéis muy puestos en el tema, la persona en pantalla es Chanel Terrero, que recientemente ha ido a Eurovisión, por si no os habíais enterado. La parte de fondo es un escenario del juego del calamar. Es un vídeo promocionado por Netflix en la que Chanel hace un simulacro de participación en el juego del calamar, junto con otros artistas importantes. Entonces, si en cierto modo BTS ya había conseguido un hito en el mundo de la música, que los coreanos se relacionaran con el éxito, por decirlo así, que se relacionara un grupo de música con su procedencia, con su lengua, muchas veces cantando en coreano en un mundo claramente anglosajón, el juego del calamar ha logrado lo mismo, pero llegando a un público más amplio. Entonces, creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la cultura coreana está de moda. Eso sí, está también de moda en el mundo de la literatura. Y aquí, antes de empezar a llegar a lo que es la literatura coreana en España, os prometo que llegaré algún día. Quiero mostraros unas cuantas cifras. Hay muchísimas, pero me voy a centrar en las que están en color azul para que no os despistéis. Es una presentación de los sectores de producción cultural coreanos por su peso en la industria. Esta primera tabla, bueno, es una división de los diferentes sectores de producción cultural y su peso en la industria en Corea. Aquí vemos, no sé si erais muy conscientes de ello, que uno de los principales sectores, calculando su producción en miles de dólares, sería específicamente el mundo de la música. Ocuparía un 33,3% de todos los sectores. Seguidos muy de cerca por el sector que nos interesa, que sería el sector editorial, 25,4%. Y en tercer lugar, y me gusta que me aparezca en tercer lugar porque es un sector que es muy relevante dentro de la producción cultural coreana y que a veces nos dejamos un poquito de lado, es el sector de los juegos, de los videojuegos. Más específicamente de los que nos hablaba hace 15 días mi compañero, el doctor Tomás Grau. Se corresponde esto con los sectores de producción cultural por su peso en exportación. Bueno, vamos a ver otra tabla, también con colores azules para centrarme en lo que más me interesa, en la que se muestra una selección de sectores de producción cultural, ya directamente eliminado los que menos peso tienen, según sus exportaciones a Europa. Y vemos que el peso de los sectores en Europa cambia bastante. Aquí el sector que parece vender más es uno que también nos puede pillar de sorpresa, que es el que he traducido como el de los personajes. Son en general animaciones, GIFs, ideas que no van relacionadas con un producto cultural específico, sino que no son el producto en sí mismo. Tal vez el más conocido del mundo japonés sería Hello Kitty. O sea, Hello Kitty es un personaje y tiene una historia alrededor de este personaje, pero no surge de una serie, no surge de una película, no surge de un cómic, es un personaje. Este sería el sector número 2 en España, perdón, que me he equivocado. El sector número 1 en Europa, el sector número 1 es el manga. No es muy sorprendente teniendo en cuenta el peso de la industria italiana, francesa y actualmente la española también
la publicación de cómic en general y de manga y manhwa en particular. Aún así, creo que es importante tener en cuenta esta diferencia del peso de las exportaciones en relación al peso de la industria en destino. Y como podéis ver, el sector editorial tiene una representación más bien tirando a baja. Es casi la más baja de las que represento aquí, solo seguida de momento por la televisión, broadcasting. ¿Esto en qué posición nos deja? La dificultad cuando estamos hablando de la literatura en traducción es muchas veces que nosotros tenemos acceso a una serie de datos y no a otros datos que nos podrían parecer más interesantes. Entonces, lo que estamos generalmente investigando cuando hablamos de cómo los diferentes productos literarios circulan más allá de sus fronteras y qué tipo de obstáculos se pueden encontrar, es cuantificar o mirar qué cantidades de intercambio hay. Es decir, cuántos libros se traducen y cuántos libros se venden. Y de esta manera podemos intentar distinguir asimetrías entre literaturas nacionales e incluso observando patrones o identificando factores para la expansión de una literatura por encima de otras, podemos llegar a alguna serie de conclusiones cualitativas. Generalmente vamos a poder mirar cosas como mediadores importantes, gente que invierte mucho tiempo en que esta cultura salga adelante por un interés personal, premios literarios que pueden influir en esta gran difusión. En el caso del cine fue, en el caso de la literatura, por ejemplo, el Man Booker's International Prize de Han Kang, o incluso a veces inversiones o subsidios de diferentes gobiernos que pueden ayudar a entender cómo funciona esta circulación, ¿no? Y claramente esta circulación internacional de literatura depende en gran parte de la traducción. Pero lo que nosotros queremos saber no es tanto cuánto se traduce, estos datos los tenemos y los mostraré enseguida, sino que queremos saber cuánto se lee, cuánto llega, qué llega a la población. Y esto ya es mucho más complicado. Si nos fijamos, por ejemplo, en las misiones presentadas por el Instituto de Traducción Literaria de Corea, Korean Literary Translation Institute, que es un centro específicamente creado para la promoción de la literatura coreana en lengua extranjera, vemos que los indicadores que ellos valoran son, como decía, de carácter cuantitativo. ¿Cuántas publicaciones en el extranjero? 2.300. ¿Cuántas obras de literatura coreanas publicadas? 3.000. ¿Cuántos materiales introductorios a la literatura coreana han recibido apoyo de este centro? 3.500. ¿Cuántos traductores profesionales se han formado en este centro? Y la satisfacción del usuario. ¿Qué valoración le dan los usuarios a la literatura que leen a través de esta página web? La circulación, como nos muestra esta imagen, es un producto mucho más amplio que implica agentes de diferentes ubicaciones y que es muy difícil de cuantificar. Sobre todo es muy difícil cuantificar, como decía, qué es lo que está leyendo el mundo. Perdón. Entonces, dentro de estos programas, una vez más, intentan llegar a este objetivo de ver que haya un intercambio literario. No solo que se traduzca, sino que esta traducción llegue a la gente. Y por eso los programas pasan no solo de traducción y publicación, donde podríamos quedarnos en la parte cuantitativa, sino al intercambio literario y el establecimiento de una base literaria. Esto implica que haya un conocimiento general de la cultura coreana. Y entonces, bueno, esto luego el resto son sectores menos específicos. Así que volvemos a esta imagen. Como decía, empezaré presentando lo de la izquierda. Para mí es una traductora, a lo mejor para el resto es una persona trabajando, para mí es una traductora claramente. Así que empezaré presentando cuál es el estatus de la literatura coreana en España, qué se ha traducido, qué hay disponible, y luego intentaré recoger una serie de ítems para intentar valorar, como decía, hasta dónde ha llegado. Veamos qué se ha traducido. ¿Vale? En primer lugar, creo que podemos decir, en cifras generales, posiblemente el número os sorprenda. Hay más de 175 libros traducidos entre 1976 y el 2020.
yo creo que hemos pasado de los 180, pues entre 2021 y 2022 ya ha habido varias publicaciones muy interesantes. De hecho, justo ayer vi que se publicaba un nuevo libro, una nueva traducción. Si no recuerdo mal, era la de El idiota de mi tío, es verdad, Chairmanship. Pero bueno, o sea, sí, se sigue publicando. Y si lo dividimos por lustros, bueno, pues vemos que a partir del cambio de milenio realmente ha habido una subida importante de las traducciones y más concretamente podemos observar que ha habido una cierta estabilización. Es decir, que en los últimos 20 años ha habido un mínimo de 30, más o menos, publicaciones anuales. O sea, no ha sido un momento concreto, sino que parece que hay una cierta estabilidad en la cantidad de obras publicadas. También podemos observar en este gráfico que las obras se han publicado alternativamente en España y Latinoamérica. Hay una subida muy importante del 2001 al 2005 en España. Esto se debe en gran modo a la implicación de editoriales como Verbum, que se equipara pues, al auge que hubo en el 2006-2010 en Latinoamérica por la implicación de editoriales mexicanas como Ediciones El Ermitaño y editoriales de argentinas como Bajo la Luna. Se espera que a partir del 21 haya también un nuevo aumento con nuevas editoriales que están traduciendo y publicando obras coreanas. Además, durante todo este proceso se han ido incluyendo diferentes editoriales más pequeñas o menores que han empezado a traducir obras literarias, bien sea por el género. Hay un cierto boom recientemente de novela negra, como por la fama o la relación con traductores que mencionaré en un segundo. Lo que quiero que quede claro antes de pasar a otros indicadores, es que sí, en general, podemos hablar de que hay un flujo constante de traducciones y que en este flujo de momento no se ve la influencia posible de BTS o del Juego del Calamar, pero que al menos estos datos previos nos ayudarán a poder valorar esta influencia de aquí a 5 años. Sí, desgraciadamente en investigación muchas veces estamos pensando que nos llegará. Comentaba que dentro de estas cifras, por ejemplo, podemos ver como cada vez hay más editoriales que se van involucrando en el difícil negocio de traducir y publicar. Digo difícil porque finalmente la publicación de una traducción tiene una parte que es una ventaja, que es un libro que ya ha sido un éxito en algún sitio, pero tiene una desventaja, ¿no? Que es que empieza con una inversión monetaria en la traducción. Por tanto, no siempre es una decisión que se toma con mucho cuidado. Entonces, hemos visto razones de diferentes editoriales que nos llevan a pensar que pueden ser válidas para que un libro se traduzca y que hace que estas editoriales se involucren, ¿no? La primera es que haya versiones en otros idiomas. La mayor parte de los libros que se traducen al coreano anteriormente han sido traducidos en un tercer idioma, inglés, francés, alemán, y han tenido éxito. En algunas ocasiones, que son estos 5 volúmenes, las versiones han sido en español, pero en otro país. Y comento esto porque hay una dificultad en la literatura coreana, generalmente debido al tipo o al perfil de editorial que publica, que es que cuesta mucho encontrar algunos libros. Cuesta mucho encontrar los libros más antiguos, pero cuesta mucho encontrar los libros publicados en otro continente. Hay obras muy interesantes, como decía, publicadas sobre todo en Argentina recientemente, pero es muy difícil conseguir que se distribuyan en librerías españolas. Incluso, bueno, obviamente se podría llegar a través de Internet, pero a veces los costes de envío superan con creces el coste posible del libro. Las grandes editoriales que han ido publicando algunos de los autores más conocidos resuelven esta dificultad con la creación de libro electrónico. No siempre en paralelo al libro físico, pero al menos cuando ese libro físico ya deja de editarse. Un indicador importante es que haya libros de autores. Hay algunas editoriales que han empezado con autores por razones X y que después han continuado publicando otras obras de sus autores. Mencionábamos el caso de Hangang, que en este caso fue publicada por Rata Books
en su primera obra, La vegetariana, pero cuyos libros posteriores también han sido publicados directamente por Rata Books. Entonces, gracias, digamos, a esta colaboración inicial exitosa, podemos encontrar Actos Humanos y Blanco, también de la misma editorial. O en el caso de Kim Eran, la editorial Godai publicó inicialmente Corre, papá, corre, una colección de cuentos, y por el éxito que tuvo y la relación que se creó con la autora, pues recientemente han publicado la segunda obra de Kim Eran. En otras ocasiones, no es la colaboración editorial-autor lo que fomenta esta selección, sino la colaboración editorial-traductor. Se crea una relación de confianza entre una editorial y un traductor, y este traductor parece ser que tiene un campo más abierto para hacer nuevas recomendaciones. Estas razones son importantes porque lo que estamos viviendo en cierto modo en la cultura coreana de España es una acumulación de capital cultural, una acumulación de capital social y una acumulación de capital humano. Lo que estamos consiguiendo en cierta manera es una creación de una situación en la que los diferentes factores en los que se ha ido trabajando poco a poco empiezan a converger y en los que tal vez momentos de chispa, como podría ser el juego del calamar, pueden fomentar un despegue final. Veamos, sin embargo, otros indicadores para ver hasta qué punto la literatura coreana está llegando a otros sectores de la población. Uno de los elementos que me pareció interesante ver es si te gusta leer, pero no puedes gastarte todo el dinero que tienes en libros. Y si sois lectores asiduos, me imagino que muchos de los que estáis aquí lo sois, esto pasa bastante a menudo. Hay un presupuesto máximo mensual para libros y tal vez pasado eso, las bibliotecas, por suerte, las bibliotecas públicas son un gran recurso. Estuve haciendo un poco de investigación sobre cuántos libros había en el catálogo online de la Red de Bibliotecas Públicas de Barcelona y lo que descubrimos en general es que sí había una selección razonable de títulos, la mayoría de Verbum. La única problemática es que apenas había un volumen disponible. Era únicamente en el caso de las grandes ventas, como sería Hangang o Por favor, cuida de mamá, no sé si recordáis esta obra del 2008, donde podías encontrar más de un volumen disponible. Como muchos de estos libros no se sacaban con asiduidad, había varios volúmenes que estaban perdidos y al intentar solicitarlos, de hecho, tampoco se podían localizar. Por tanto, la disponibilidad de la literatura coreana era relativamente limitada, a 45 títulos de los 108 publicados en España y en su mayoría no disponibles. Para intentar averiguar esta disponibilidad, esta posibilidad de alcanzar el público, otro pequeño estudio que realicé fue evaluar la disponibilidad de la literatura coreana en librerías a lo largo de periodos de 5 años. No tiene mucho secreto. En el 2011, en el 2016, en el 2021, dediqué varios días a ir a las principales librerías de Barcelona, 10 librerías cada vez, y a averiguar qué títulos tenían disponibles y qué conocimiento tenían de estos títulos. En el 2011 coincidía en aquel momento con Por favor, cuida de mamá y alguna otra obra, conseguí hacerme con 14 títulos. Sin embargo, lo curioso de aquella vez es que principalmente estaban todos en una única librería, que es la librería Altair. Os recomiendo visitarla. Es una librería que tiene la característica de organizar su fondo por países. Por tanto, no solo en aquel momento tenía un mayor catálogo de libros sobre Corea o coreanos, de hecho en este caso, sino que además eran fácilmente encontrables. Repitiendo este mismo estudio 5 años más tarde y pensando que me encontraría todos los anteriores y más, bueno, descubrí principalmente que en las librerías los libros tienen un periodo de estantería, perdón, se me ha colado ahí un catalanismo importante, muy corto. Y por tanto únicamente conseguí 3 títulos que en ese momento no hacía mucho que se habían publicado. Entre ellos Shimchong, La niña vendida. Eso sí, estos 3 títulos se encontraban en múltiples librerías, no únicamente en los 14 que encontré en una, sino que en casi todas podía encontrar cualquiera de los 3 títulos. Repetí, como decía, este estudio después de acabado el confinamiento. Creo que tal vez fui más entusiasta en estas visitas tras haber estado varios meses encerrada en casa y descubrí pues, que había 16 títulos que se podían encontrar con mucha facilidad.
En este caso, en el 2021, todos tenían algún libro de Han Kang, ya fuera La vegetariana, Actos humanos o Blanco, y tenían la novedad de ese año, la novedad para Sant Jordi, que era ¿Por qué odio Corea? Eso sí, lo que llamaba la atención es que en la mayor parte de las librerías que no eran sucursales, o sea, que no eran la Casa del Libro o el FNAC, sino en librerías donde la selección la hacía el librero, se encontraba mucha más variedad de títulos que no en las que venían en las que forman parte de redes de librería, lo que tampoco es muy sorprendente. ¿Hablaríamos entonces de un crecimiento estable? Bueno, no sé hasta qué punto. En rojo tenéis los libros que se tradujeron en este periodo y los libros en circulación en ese periodo en naranja. Es complicado valorarlo y, por tanto, pasamos a mirar otros indicadores. Uno de ellos fue la visibilidad de estos libros en áreas temáticas y áreas recomendadas. No sé si lo podréis ver desde vuestras pantallas, pero esta imagen, que es de la librería Laie, otro sitio fantástico. Bueno, debo reconocer que a mí todas las librerías me parecen sitios fantásticos, o sea que las voy a recomendar todas. Pero sí que es cierto que tienen, que le dan un cuidado especial a la literatura coreana. Tenemos aquí a Kim Jong-ha, Tengo derecho a destruirme, en un sitio preferente de la librería. No aparece en esta foto, pero también podíamos encontrar Al atardecer de Hwang Sok-hyun en otra zona bastante preferente de la librería. Esto era una novedad en el 2021 en relación a años anteriores. Era imposible en años anteriores encontrar ningún libro en zonas preferentes y definitivamente, hablando con los empleados, no conocían ninguna obra de literatura coreana. Eso sí, estaban dispuestos a buscarme en el catálogo, hacían búsquedas por Google, finalmente me encontraban algo, pero de inicio no conocían. Esto cambia. Ahora, actualmente, vas a las diferentes librerías, piden literatura coreana, pueden tener más o menos volúmenes, pero al menos conocen la existencia de este trabajo. También podemos empezar a ver más literatura coreana en zonas de paso. Estas zonas, como los supermercados, donde tienes la tendencia a ver las novedades y que puede haber. En este caso, estas dos imágenes, la imagen de la izquierda es de la Central, en la calle Valencia, pues eso es de Barcelona. En la zona de libros en inglés, eso sí, aparece aquí La vegetariana de Han Kang. Y esta otra, si no recuerdo mal, no es Alibri, es Alibri en la calle Aribao. Igualmente dentro de la sección coreana, eso sí, o sea, de la sección de literaturas asiáticas, eso sí, tenemos ¿Por qué odio Corea?, que era la novedad en este momento. Esto también es un aspecto que no se podía haber encontrado en promociones anteriores. No solo esto, es que incluso en situaciones, bueno, a la izquierda tenéis aquí Altair, y bueno, algunas de las obras que hemos estado trabajando. Aquí hay una mezcla de Corea del Sur y Corea del Norte. Pero sobre todo me gusta hacer referencia a esta foto de la derecha, que es de Ona Llibres. De Ona Llibres, donde la exhibición es una exhibición sobre las mujeres de Comfort Women. Y no va en relación a la promoción de ningún libro coreano, sino simplemente a la promoción de esta obra de exposición, La chica de la paz, bueno, que es una interpretación que lleva a la reflexión sobre este proceso. Me parece bastante curioso pues que hubiera esta presencia coreana de diferentes elementos fuera Corea del Norte, fueran referencias a otras Coreas, que fueran apareciendo en sitios relacionados con la cultura. También indico, y aunque no tengo una foto, que otro de los elementos bastante relevantes de esta visita a las librerías es la aparición de volúmenes, ya no en zonas especializadas en Corea ni en la exposición habitual, sino dentro de lo que sería, me he despistado, sino dentro de lo que serían las zonas temáticas o la diferenciación por género. Por tanto, podemos ver que de repente aparecen bastantes volúmenes de novela negra,
dentro de la sección correspondiente, la de novela negra. Creo que esto es más indicativo de hasta qué punto forma parte de la sociedad, ¿no? El hecho de que ya no sea algo exótico y diferente, sino que sea un volumen más dentro de un género literario. Llego ya al final, me da la sensación de que llevo muchísimo tiempo hablando, y además a veces es complicado cuando no tienes el feedback de la gente al otro lado, que es qué nos depara el futuro. Realmente, y contestando a la pregunta que hacíamos al inicio, todo este auge de la cultura coreana va a fomentar un auge de la literatura coreana. Hombre, yo creo que sin duda un mayor conocimiento generalizado de qué es Corea, de dónde está Corea y de qué es la cultura coreana abre vías de difusión y marketing. Algunas las hemos visto en ejemplos anteriores, como pueden ser esta promoción especializada donde ya se habla de productos culturales y se habla de cosas coreanas como un ejemplo. Por tanto, esta es una parte positiva. Por otra parte, el éxito de un producto, independientemente del sector en el que se produzca, facilita o parece reducir el riesgo de invertir en otros productos similares. Esto es algo que también hemos visto con los ejemplos de producción transmedia, donde el éxito del libro puede llevar a la publicación posterior del cómic, o el éxito de la serie puede llevar a la publicación posterior del libro. Y en estos aspectos, el que tenga la coreanidad como un elemento común se puede transformar fácilmente en este punto de difusión, en este punto de marketing que puede dar relevancia a nuevas importaciones. Por tanto, creo que en general tenemos razones para ser positivos con el desarrollo de la literatura coreano en español. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es difícil que se consolide. ¿Por qué? Porque sigue estando en competencia con muchos otros productos culturales que provienen de otras zonas y que pueden tener una calidad igual. Y debo decir que todo esto, este mayor conocimiento, este éxito de un producto, solo es posible cuando estamos tratando de productos de calidad. A veces se corre el riesgo de, aprovechando un boom concreto, buscar la importación de cualquier producto cultural, que a la larga lo que fomenta es un desprestigio de esta coreanidad o de esta nacionalidad o de este elemento común que se intentaba destacar. Por tanto, aunque me gustaría, y obviamente yo quiero ser muy positiva con su desarrollo, puesto que he ido haciendo ese seguimiento ya en los últimos 15 años, creo que estamos más cerca de la consolidación que nunca, no únicamente por estos momentos de brillo de lo coreano en relación con ciertos productos culturales, sino porque hay un trabajo de base que hace muchos años que se está haciendo y que está consiguiendo que se consolide el sector como tal. Y dicho esto, tal vez no estéis de acuerdo conmigo, eso espero, porque me encanta discutir las cosas. Muchas gracias por haberme dedicado vuestro tiempo y, como siempre, me podéis encontrar en Twitter o en esta dirección de correo electrónico si tenéis alguna consulta. Muchísimas gracias. Dios mío, os he dejado boquiabiertos. Muchas gracias, Esther. La verdad es que ha sido interesantísima la ponencia, y no lo digo porque te conozco, sino que realmente se me ha hecho cortísima. Me han llamado mucho la atención algunos datos que has proporcionado, realmente interesantes y reveladores. Y nada, yo sin más dilación voy a dar la palabra a Manuel Pavón Belizón. Estoy segura que hay muchas preguntas. Os animamos desde el chat a que preguntéis a Esther, porque, bueno, como habéis visto, ha hecho además trabajo de campo muy interesante, investigadora, entre otros, ¿no? Así que gracias. Manuel, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Yasmín, y gracias a la profesora Esther Torres por esta presentación, esta panorámica tan amplia y tan detallada.
como acaba de mencionar Yasmín, también el trabajo de campo, realmente trabajo de campo o de librería, podríamos decir en este caso, que hay detrás es también impresionante, de librerías, de bibliotecas, o sea que digamos que empíricamente, ¿no? También tiene un valor importantísimo, yo creo, la presentación que has hecho. Y además nos has ofrecido distintas perspectivas y yo creo que el resultado ha sido eso, ¿no? Una panorámica muy, muy rica y muy amplia, ¿no? Y de todas las complejidades, además, ¿no? De todos estos factores que juegan en la circulación de la literatura de un país, ¿no? Y de los productos culturales en general. Yo, claro, por defecto profesional, por así decirlo, yo, claro, lo veo mucho cuando tú expones la situación de Corea. Yo siempre estoy todo el rato haciendo conexiones con el caso de China, ¿no? Evidentemente. Y es curioso porque, claro, encuentro muchos elementos que los veo en contraste con la situación de China y otros muchos que los veo como paralelismos, ¿no? De la situación que hay con lo que es la difusión de la cultura china en general y de la literatura en concreto, ¿no? Y bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Que me han venido así a la mente mientras te escuchaba y que si acaso las podemos ir comentando. Digo, bueno, para las personas que están también escuchándonos, que mientras yo hablo también pueden ir en el chat incluyendo sus preguntas y luego también iremos dando paso a las distintas preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha llamado la atención uno de los elementos, voy a ir así como por flashes, digamos, empezando por el caso de la producción audiovisual, ¿no? La importancia que tiene, por ejemplo, Netflix como plataforma global, ¿no? Realmente estamos hablando de una plataforma translocal de origen norteamericano, supongo, ¿no? Estadounidense, pero que sin embargo tiene digamos, su versión o ¿cómo decirlo? Su sucursal, ¿no? en Corea, ¿no? Y cómo, digamos, los productores audiovisuales coreanos, digamos que tienen, que utilizan, ¿no? Hacen uso de esa plataforma global, ¿no? Y de la capacidad de amplificación que tiene Netflix actualmente, ¿no? Para difundir este tipo de sus producciones, ¿no? Yo, claro, en este caso sí que lo veía, por ejemplo, claramente en contraste con la situación de China, donde el hecho, digamos, de que exista pues un sistema mediático más, digamos, nacional, ¿no? En el sentido de que no hay grandes plataformas que tengan un carácter transnacional o translocal tan marcado, ¿no? Y eso, en cierta manera, yo creo que puede limitar, ¿no? Por ejemplo, en China, que yo sepa, hasta la fecha no hay Netflix, ¿no? Y esto hace que los productores culturales de allí no puedan, por ejemplo, poner sus productos en una plataforma que tiene esta difusión, ¿no? Pero era precisamente, me parecía interesante ver cómo esta mezcla entre, por una parte, estas plataformas globales, ¿no? y la capacidad que tienen en difundir producciones locales, ¿no? Plataforma global y producción local, ¿no? Esta relación simbiótica casi entre una cosa y la otra. Luego hay un elemento que es otro de estos factores, digamos, otra de estas situaciones que me parecen un paralelismo, que es el hecho de que en muchas ocasiones los productos culturales que suelen tener más éxito no son aquellos que están pensados, que están concebidos para que lo tengan. Me explico. Hay veces que yo, por los casos que conozco más en concreto, ¿no? Hay veces en los que se busca traducir una obra o una película, ¿no? Hacer una gran producción audiovisual, ya con la idea primera, ¿no? Desde el primer momento, de que se convierta en un éxito internacional. Y en muchas ocasiones esto acaba en un fiasco absoluto, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el caso de China, perdón por poner siempre esos ejemplos, pero la película aquella de La Gran Muralla de Zhang Yimou, que se vendió, bueno, con una fanfarria como una gran producción internacional y que luego no funcionó. En el caso de Corea, por ejemplo, si no recuerdo mal, algún reportaje que leí y alguna entrevista, El Juego del Calamar tampoco fue una producción, digamos, que en un principio, ¿no? estuviera pensada como para ser un gran éxito, y que también tuvo un éxito bastante inesperado, ¿no? Si no estoy equivocado.
O también, por ejemplo, el caso de la ciencia ficción, que es un género, por ejemplo, no sé, en el caso de Corea quizá, no sé si también en el ámbito literario la ciencia ficción está teniendo tanta difusión internacional, pero en el caso de China, por ejemplo, la ciencia ficción fue un éxito absolutamente inesperado. Digamos, los programas de promoción cultural iban siempre, ¿no? El dinero siempre se ponía en lo que se considera como la literatura más, en el sentido un poco más clásico, más convencional, de alta literatura, digamos, ¿no? Y sin embargo, de repente, el éxito salió donde menos se lo esperaba, ¿no? Yo creo que esto a veces también es bastante elocuente, ¿no? de las diferencias que hay entre la voluntad que tiene un país, ¿no? Determinados organismos de promoción cultural de un país, y luego los gustos finalmente de los receptores, ¿no? O sea, tú puedes querer proyectar o puedes querer promocionar determinado producto, pero al final son los receptores de ese producto los que van a decidir si lo quieren o no, ¿no? Por mucho que tú, ¿no?, quieras proyectar determinado producto, determinada imagen del país a través de esos productos, ¿no? Vale. Pues creo que estás sacando temas bastante interesantes y creo que son muy relevantes a la difusión. Y de hecho, me encanta que estés precisamente hablando del tema de China, porque finalmente es una cosa que hacemos mucho en el máster. Venimos profesores de China, de Japón, de Corea, intentamos explicar nuestras historias y los estudiantes como que van haciendo relaciones, ¿no? Entre, ostras, sí, el profesor Pavón a mí me contó, y pero es China, esto es Corea. O sea, que está muy bien, ¿no? Esta visión que vamos enfrentando. Sí, obviamente hablamos del efecto Netflix, como dentro incluso del mundo académico cada vez hay más investigación sobre este efecto Netflix. El efecto Netflix, la capacidad de alcanzar, pues de tener una plataforma internacional con una producción local. La importancia y la relevancia que ha tenido para el mundo de la traducción y no solo por los productos que selecciona o los productos que crea, sino también por la forma o la gestión de las traducciones, que es un tema para otra conferencia, pero es bastante relevante de tratar, es definitivamente muy importante. En este caso, pues sí, China en este caso tiene un agravio comparativo, porque creo que Corea ha sido uno de los países que más rédito ha sacado de esta colaboración. España creo que también ha sacado bastante rédito, pues algunas de las series de producción española se han visto y se han remasterizado, por decirlo así, y han tenido un alcance que no se habría podido esperar tal vez en otras características. Sin embargo, es un poco difícil ver cuál va a ser la proyección que tenga esto en el futuro, ¿no? Recientemente, creo que ha sido esta semana pasada, donde ha habido un despido masivo en Netflix debido a que por primera vez en los últimos 3 años ha habido una bajada de los números de suscriptores, que obviamente coincide con la aparición en el mercado de otros competidores bastante potentes. Ya fue Disney Plus y bueno, otras plataformas que poco a poco, HBO, están haciendo que se reparta el sector. Esto, de cara a estas coproducciones, yo creo que rebajarán un tanto la visibilidad, pero que dentro de los productos culturales sigue funcionando algo tan antiguo como el boca a boca. Y es lo que justifica un poco este éxito de series que nadie apostaba por ellas inicialmente. De hecho, que se hacían, bueno, tenemos un poco de presupuesto, vamos a intentarlo, si no cuesta demasiado, y que realmente se convierten en éxitos debido a esta muy buena aceptación por elementos que a lo mejor no se habían valorado de inicio. Y efectivamente sí, se considera que es lo que fue el juego del calamar, y esto, bueno, es lo que produjo, por ejemplo, que no hubiera mucha inversión en subtitulación en su momento, ni en doblaje, porque se esperaba que fuera pues una serie de difusión muy limitada. El éxito cogió a todo el mundo por sorpresa. En relación a esto, me parece muy interesante que el hecho de que de repente haya una serie de actores que han tenido mucha fama a nivel local, que se conviertan en referentes internacionales, lleva a situaciones un poco extrañas, ¿no?, a nivel de entrevistas. Y me vino a la cabeza una con Eaton Ye, el protagonista del juego del calamar, para una televisión americana donde donde la presentadora le decía: ¿y qué se siente con esta nueva adquirida fama? ¿Qué se siente al no poder salir por las calles? Entonces, claro,
Este actor es un superactor, es ampliamente conocido en Corea, o sea, ya hace muchos años que está bregando con la fama. Y de repente, ¿no? Esta deslocalización creo que tiene que también ser un fenómeno bastante curioso de estudiar. Aún así, ya lo veíamos antes en general, ya lo veíamos antes con la entrada de Internet para los que somos de generaciones anteriores, el acceso que tenemos a productos culturales extranjeros no tiene nada que ver con el acceso que teníamos inicialmente y esto fomenta una mayor circulación, no solo de productos en sí mismos, sino también de ideas, de versiones, de estéticas. La propuesta general va a ser a la alta, pero creo que debido a la fragmentación de ese nuevo medio de difusión, como son las plataformas digitales, no vamos a encontrarnos con éxitos como el juego del calamar con tanta asiduidad como antes. Y en relación a esto de Netflix, del juego del calamar, veo por ahí, por las preguntas, una muy interesante que es sobre otro éxito, no de Netflix, pero sí de una plataforma digital que va a ser Pachinko. Me preguntan, o pregunta Ana por las preguntas, ¿hasta qué punto la novela Pachinko, no sé si la conocéis, es una novela de Min Ji Lee, la autora es coreana y trata sobre una familia de Corea, como bien explica Ana, pero se publicó inicialmente en Estados Unidos y en inglés, por tanto todas las traducciones que hay son del inglés. Se promociona como una serie medio coreana, medio estadounidense, y la pregunta es si, como parece ser que está siendo Pachinko, se convierte en un éxito de ventas, el libro se está vendiendo muy bien, ya había tenido un punto de venta, pero está vendiendo muy bien. ¿Sería un éxito para la literatura coreana? Y aquí está en cómo definas la literatura coreana, que supongo que viene parte de tu pregunta. Tal como ya la defino, en principio no lo consideraría un éxito de la literatura coreana, aunque sí un libro que fomentaría otros éxitos de la literatura coreana. Sin embargo, me atrevo a decir que para el Ministerio de Cultura va a ser un éxito de la literatura coreana, porque finalmente a todos nos interesa ponernos medallas. Y sí que la autora es coreana, de origen, pese a que yo creo que lleva tanto tiempo viviendo en Estados Unidos que sería ella la que debería definir su identidad. No me extrañaría que la vieras promocionada como tal, sinceramente. Y en relación a esto, también me comenta Isabel por el chat o me indica que me he dejado algo por ahí. Y es cierto. He dejado sin tratar un aspecto que sí que tiene mucha tirada en España, aunque yo considero que de momento, y también es un aspecto que está cambiando, pese a que tiene muchos espectadores, no se ha convertido, y no entiendo por qué, no se ha convertido en un tema habitual de conversación. Es decir, hay muchísima gente viendo telenovelas coreanas. Es increíble. Y además, el sector de la población al que llega, si inicialmente era un sector pues, interesado en la cultura coreana únicamente, ya bien sea a raíz de Netflix o ya bien sea a raíz de otras series, está llegando a amplios sectores de la población. El otro día, hablando con una amiga, y siento la anécdota en un contexto de investigación, me decía que su padre, que es un señor de unos 70 años, estaba enganchadísimo a los dramas coreanos, a las telenovelas coreanas, porque decía que le hacía mucha gracia que las relaciones románticas fueran tan blancas, tan así emotivas, donde todo les daba vergüenza. Decía que le recordaba a su juventud. Yo sinceramente jamás habría hecho esta relación, pero lo cierto es que sí que a raíz de este comentario he ido hablando con más gente de mi entorno, que al contrario que mi persona no están en general muy interesados en primera instancia en los productos asiáticos, y sí me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que los consume, que son conscientes de que son productos coreanos, pero que no hablan de ello. No le dan más importancia que al programa de televisión que estarían viendo por la tarde a las 5. Y esto es curioso para nosotros como investigadores
y difícil, muy difícil desde un punto de vista metodológico de hacerle un seguimiento. Pero creo que sí que muestra lo que comentaba durante la presentación, ¿no? Que poco a poco se está creando una masa popular que va adquiriendo y consumiendo estos productos y que simplemente los va integrando dentro de su día a día. Y sí, y igual que comentaba con los casos de los cómics que pasan a película o de las películas que pasan a libro, con los dramas pasan lo mismo. Hay muchísimos productos transmedia, sobre todo, por ejemplo, en Netflix, de series que inicialmente han sido dramas. Estoy pensando, por ejemplo, ¿Qué le pasa a la secretaria Kim?, que inicialmente fue una telenovela y que recientemente se ha convertido en manga y que el manga se ha traducido. Y sería un ejemplo claro de producción transmedia que fomenta o en la que se invierte a raíz de cierto éxito. No sé si a lo mejor, seguro que a Isabel se le ocurren otros ejemplos. Creo que es muy relevante también dejarlo de esta manera. ¿Qué más? Sí, no sé si me dejo más cosas por ahí. Te transmito aquí otra pregunta de David Saurí, que pregunta si hay traducciones directas de novela negra. He leído una en catalán, pero habían traducido de la versión inglesa. Pues sí. Sí que hay traducciones directas y además, bueno, estamos justo acabando, falta la última sesión ahora, la tercera semana de junio, de un ciclo de novela negra, de tertulias literarias sobre novela negra coreana en Casa Asia. Y debo decirte, David, no lo sabes, pero tú eres el culpable de que este ciclo ocurriera. Porque hace cosa de un año, en las anteriores sesiones del Mugeao, a las que yo asistí como, bueno, en el rol de Manuel, como discusan, sí, gracias que te conectes, comentaste precisamente que te estabas leyendo Los planificadores, de Kim Un-soo. Y yo no había oído hablar de esta novela, precisamente porque no está traducida del coreano, está traducida del inglés. Y la fui a buscar. Y a raíz de ir a buscar esa novela, pues me encontré en la sección de novela negra que había otras obras que sí estaban traducidas directamente del coreano. Si miras el ciclo, ahí las recomiendo. De acuerdo, muy bien. Pero, ya que estamos haciendo promoción, la de junio, no sé si se ve, no se ve porque tengo el significado cerrado, se llama El buen hijo, de Chong Yu-yong. Y hay otras como Lo que nunca sabrás, esta sí que está traducida del inglés, pero Hija única, que fue la de hace 2 semanas, también es una traducción directa del coreano. Pues así que las hay. Y aprovecho hablando de esto para corregir un tema. ¿Se ha dado cuenta María Dolores? Que he dicho que Alibri está en la calle Balmes, en la calle Alibao, y no es cierto, está en la calle Balmes. Me he equivocado del lado de la Universidad Central. Y la librería central a la que me refiero está en la calle Mallorca, entre Balmes y Rambla Cataluña. Es para mí la que está mejor organizada en cuestión de ubicación de libros. Aprovecho para, ya que me lo han indicado, aprovecho para corregirlo porque lo que está bien es lo que está bien. Perfecto. Muy bien. Hay un comentario un comentario de Rosa sobre la importancia que tiene, por ejemplo, también la arquitectura que se muestra en las series, ¿no? Dice, llevo siguiendo series y observando también la arquitectura que se trasluce detrás. La casa de Parásitos es muy buen ejemplo de una arquitectura espléndida, o los espacios de la serie del Juego del Calamar, ¿no? Inspirados en la arquitectura de Ricardo Bofill. Me ha venido muy bien esta conferencia para conocer su literatura. Me parece una cultura interesante y muchas gracias. Sí, bueno, lo cierto es, va en relación también a un comentario de Isabel por otro lado, que es que queramos o no queramos, a través de estas visualizaciones entramos en contacto con aspectos de la cultura de destino, ¿no? Vamos descubriendo aspectos, Isabel comenta aspectos de la historia, pero bueno, aspectos de la arquitectura o del videoarte o del maquillaje o de otros sectores que no hemos relacionado directamente con estos países y que nos damos cuenta que tienen una inversión y unas posibilidades muy amplias y que van más allá de los productos culturales que hemos estado presentando en esta sesión. Sí, Blay tiene también una pregunta, el profesor Blay Guardia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo
A mí sí que me has dejado boquiabierto, Esther. He estado tomando notas, no he querido intervenir hasta ahora porque para precisamente no apoderarme del debate, porque con la capacidad de abrir la cámara, venga, va, y hacer preguntas, y a mí me surgen sobre todo dos inquietudes que ya las has mencionado, pero una de ellas no tan trabajada, ¿no? El tema de las traducciones, sobre todo. Las traducciones hasta ahora yo entiendo que habían sido indirectas, luego han sido traducciones directas. La primera pregunta sobre este tema, y tú lo conoces también por no solamente tu labor como investigadora, sino también como tu labor como docente. ¿Hay suficiente masa crítica? Quiero decir, ¿ya existen suficientes traductores, traductoras de coreano como para poder... Sabemos que este fenómeno sí que existe en japonés, por ejemplo. Manuel, profesor Pavón, también en chino nos puedes decir algo sobre esto, ¿no? Pero ¿ya existe realmente esto? ¿O quizás se ha catalizado aquí un interés para el cual no se puede dar respuesta? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta estaría relacionada también con agentes, pero de otro tipo, agentes más políticos igual. Claro, cuando pensamos, y me ha parecido fascinante lo de las imágenes que nos has puesto de las librerías. Por cierto, Alibri y la Central ya nos pueden estar contentos con nosotros después de la publicidad de hoy. Bueno, y Laie y Ona Llibres. Es que Laie también, sí, Ona Llibres. Personalmente es que yo adoro todas las librerías de Barcelona y bibliotecas. Sí, les vamos a pedir sponsorizaje. Claro, cuando entran libros en un mercado tan competitivo, si lo ves gráficamente, pues las fotografías eran muy poderosas. Cuando entra una cosa, supongo que se desplaza a otra. Es decir, ¿cómo funciona este ecosistema? Y en este ecosistema, finalmente, pues esto, ¿no? de intereses y de promoción, de nuevos catálogos, de editoriales, ahora el target está muy claro, ahora es esto, pero ¿habrá otras cosas que se verán afectadas por esto o no? ¿La literatura asiática crece en conjunto o se reduce, por ejemplo, traducciones o la promoción de otras obras, sea del chino o del japonés? Y tercera cosa, ya os he dicho que ya tenía muchas, relacionado con esto, ¿qué papel pueden jugar aquí o juegan directa o indirectamente las agencias políticas, como por ejemplo pues, el Centro Cultural Coreano o Sejong, que también promocionan, que hacen una labor de diplomacia cultural y también de promoción, organizando cursos, tertulias de la literatura? Bueno, no tomo más tiempo lo que veáis. Vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son muchos aspectos. La primera es, ¿hay suficiente masa crítica para traducir literatura coreana? Sí, sí la hay. Obviamente, primero, porque siempre está la opción de la traducción indirecta y si está bien hecha, se pueden llegar a conclusiones relevantes. Pero para traducción directa, que entiendo que es la pregunta que me estabas haciendo, si hay suficientes traductores de coreano a español, lo cierto es que dentro de la promoción del Korean Literary Translation Institute, ya hace unos cuantos años que se están formando traductores específicamente de coreano a español y de hecho son muchos de los que firman, ¿no? Los libros que menciono que se han publicado recientemente. Más allá de estos, hay otros como yo de segunda generación, por llamarlo así, de primera generación, que empezamos a estudiar coreano hace mucho tiempo, digámoslo así, o que nos hemos ido involucrando en el sector, y se me ocurre así como Luis Alfredo de los Frailes, por ejemplo, es uno de los que llevan más libros traducidos, pero Hee Jong Kang también es una traductora bastante establecida, que creo que fomenta esta posibilidad de alcanzar traducciones que antes no eran posibles. Sin hablar, o sea, esto estoy hablando de los traductores coreano-español con experiencia. Sin hablar de toda la formación que desde los últimos 7-8 años se está haciendo en Corea de traductores, que son capaces, obviamente, también de traducir, a veces en colaboración con un revisor español, si fuera necesario, igual que nosotros a veces colaboramos con un revisor de contenido coreano para asegurarnos de no perder detalles, y toda una nueva generación de estudiantes de coreano, que cada vez hay más, que a veces han empezado por su cuenta y que van haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la traducción. Que sí que es cierto que a veces requerirían técnicas, pero bueno, en algunas ocasiones pues estudian traducción de inglés e intentan luego aplicar sus conocimientos al mundo. Creo que actualmente sí que hay suficiente masa de traductores como para absorber la cantidad de trabajo que supondría. No estamos ni de mucho ni de cerca al nivel de los traductores de chino ni al nivel de los traductores de japonés. Hay que entender que la traducción de japonés se inicia muy anteriormente a la de coreano y se le da una importancia ya desde principios del siglo XX. No necesariamente en conexión directa con España, pero las conexiones que tienen ya con grandes editoriales en el Reino Unido y en Estados Unidos
hace que todo este proceso luego sea mucho más sencillo, ¿no? Y en el caso de China, bueno, la difusión es un poquito diferente, pero creo que también, ahí Manuel le contestará mejor, creo que hay una base sólida de traductores y se puede ver en el tipo de obras que están surgiendo recientemente, de mucha calidad. Implica, si la literatura coreana sube, la china y la japonesa vais a salir perdiendo. Es complicado, yo creo que no. Yo creo que la situación que están las tres literaturas es muy diferente y que difícilmente una puede desplazar a las otras. Por otra parte, sí que es cierto que visitando estas librerías a lo largo de los años, lo que descubres es que el espacio para la literatura asiática tampoco crece. Entonces, tal vez esta percepción sea más un deseo o que no una realidad. También es cierto, como decía, que empieza a ocupar otros espacios, que se sale de la estantería de literatura asiática para aparecer en la estantería de novela negra o en la estantería de ciencia ficción, ¿no? Si buscamos los libros de Cixin Lin, no están en la sección de literatura asiática, están en la sección de ciencia ficción. Entonces, por tanto, ese desplazamiento puede que no sea de otros libros de literatura asiática, sino de otras obras de género. ¿Quién influye más en este desplazamiento? Las compras influyen mucho, la promoción que se haga de los libros influye mucho, y esto es un aspecto que hace varios años descubrió el Instituto de Literatura Coreana y que creo que es una de las razones por las que las cifras que tengo de 2016 en relación a las del 2021 son tan diferentes, que en gran parte pasa por la formación en librerías. Finalmente, el que toma la decisión final sobre el espacio es el librero. Y obviamente lo toma en base a una serie de características económicas, lógicamente, base a una serie de peticiones de sus clientes más habituales, pero también en base a tal vez en un 5% de lo que le gusta y lo que conoce. Cuanto más se le da a conocer cierto tipo de literatura, pues más posibilidades hay de que esa literatura se mantenga, porque si al final es un libro que te gusta, que te ha gustado, que tú has disfrutado, también quieres que tus clientes lo lean y lo disfruten. Bueno, como podéis ver, para mí los libreros son la mejor gente del mundo y yo creo que funcionan así, ¿no? Y de hecho, bueno, una de las experiencias que tengo en algunas de estas librerías es que los libreros de más trayectoria, ya que voy a hacer promoción del AIE, conocen la literatura coreana y les gusta y entonces fácilmente te la recomiendan. Igual que a lo mejor en Alibri también tienen mucho conocimiento de qué producto tienen. Entonces, fácilmente, a lo mejor tú entras a por una cosa y te recomiendan otra muy parecida. Creo que los libreros son un punto básico e importante dentro de esta promoción de la literatura extranjera. Y respiro un segundo, porque creo que estamos muy cerca del final del tiempo, para una pregunta que hace mucho tiempo que está en pantalla, que es ¿qué pasa con la literatura, con la ciencia ficción coreana? Pues eso pregunto yo, ¿qué pasa con la ciencia ficción coreana? ¿Por qué no se está traduciendo al español? Es un sector, es un género que se está empezando a traducir mucho en Estados Unidos y que está teniendo bastante relevancia. Además, ya hace muchos años que la literatura de género, especialmente la de ciencia ficción, se traduce al inglés, pero no nos llega. No ha acabado de arrancar este sector, no acaban de encontrar, no sé, la conexión fantástica. De momento, el género de libros que yo creo que triunfa más es los libros, hasta el momento, los que más han triunfado son los que tienen mujeres como protagonistas. No sé si esta es una relación causal o no, pero sí que es cierto que marcan, que a lo mejor tratan sobre un tema que es muy universal y en el que nos sentamos muy representadas. O sea, han sido bestsellers, Por favor, cuida de mamá, que es un libro precioso sobre las diferentes generaciones de mujeres y lo que implica conocer a una persona como mujer y no como madre, La vegetariana, el descubrimiento de una misma, de la agencia, de los procesos de cambio que hay. Y muchos de los libros que estamos ahora estudiando en novela negra, que también están muy bien, son escritos por mujeres o con protagonistas femeninas. Yo creo que este puede ser un aspecto bastante interesante a destacar. Y... Sí, hay un comentario de Isabel Mesagué, sí, que dice que la editorial argentina Huarán empezó a hacerlo. Supongo que se refiere a traducir ciencia ficción coreana, ¿verdad? Sí, ha publicado, si no recuerdo mal, 2 libros en el 2021. La apariencia de Internet es que están bastante bien editados, pero es una de las editoriales que me cuesta conseguir que me lleguen libros a España. Estoy en ello.
a lo mejor para la siguiente tertulia que sean sobre ciencia ficción. Pues Esther, muchísimas gracias. No sé si han quedado algunas preguntas probablemente, pero me parece que has hecho un ejercicio, tanto Manuel como tú, para contestar la mayoría. Lamentablemente lo tenemos que dejar aquí, puntualidad inglesa. Y nada, solo volverte a agradecer de verdad, tanto a ti como bueno, a Blay, a Manuel, a David, ¿no? Y todos los que estáis participando en este ciclo, y especialmente a ti por... Uy, ¿hola? Sí, seguimos aquí. Sí, pensaba que se había cortado. Y nada, solo recordaros eso, que os emplazo a inscribiros a la conferencia del 2 de junio de este ciclo. Será sobre sinofuturismos imaginarios de ciencia ficción, iremos a la ciencia ficción que mencionabas ahora, pero en China. Y luego también aprovecho para los que, si estáis interesadas en la novela negra, pues que os apuntéis a la tertulia literaria que organizamos en Casa Asia junto con Esther, y que creo que es el próximo 15 de junio, ¿verdad? Con el libro El buen hijo. Y también recordaros que en Casa Asia, bueno, pues intentamos fomentar todo lo que es la cultura coreana desde todos los aspectos. Y me estaba acordando de que presentamos el libro hace unos años de Corre, Papa, Corre, con la editorial Godai. Exacto, Godai, sí, tenemos un grato recuerdo. Y creo que acaban de publicar su segundo libro, ¿verdad, Esther? Sí, en catalán, una Afora ya existiu, de Quimeran también. Exacto. Pues muy bien, yo sin más dilación, no sé si queréis añadir algo, Blay. Dar las gracias a Casa Asia y sobre todo a Esther y a Manuel por esta magnífica conferencia. Hemos aprendido mucho. Os paso en el chat la web de nuestro máster y ya tenéis también la web de la próxima conferencia que, como decía Yasmín, será el 2 de junio. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias Casa Asia y gracias Esther Torres y Manuel Pavón. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena porque creo que eso, como decías, Blay, hemos aprendido muchísimo. Y creo que daría para 3 conferencias o 10. Hay que apuntarse al máster. La verdad que sí, ¿eh? Y ahora que lo sé, corriendo a buscar novela negra porque la que leí me impactó mucho, de verdad. ¿eh? Fue muy potente, muy potente. Pues David, te esperamos en las tertulias literarias también. Vale, a ver si puedo. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Vale. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.